Muy bien, amigos. Un gusto tenerlos. Agradecerles por su participación. Hoy día vamos a hacer un tema interesante, el modelo OPM3. Sé que muchos de ustedes conocen ya el tema. Esta es una pizarra interactiva, por si acaso, ¿eh? Así que pueden escribir en la pizarra y podemos participar de manera interactiva hoy día. El tema que vamos a tratar tiene que ver con cómo medimos el nivel de madurez de una organización cuando hablamos de dirección de proyectos, programas y portafolios. Entonces, ese es el tema que hoy día nos aboca. Y antes de empezar la presentación, permitan poner esta presentación en vivo. Un segundito, por favor. Vamos a colocar la presentación en vivo para que quede grabada. Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, levanten la mano los que han escuchado hablar del OPM3. Levanten la mano los que han escuchado hablar del OPM3. ¿Quiénes saben algo del OPM3? Muy bien, Robert. ¿Quién más? Aparte de Robert, ¿quién más? Pueden poner su símbolo ahí, su mano. Pueden activar su micrófono también si han escuchado hablar del OPM3 o han utilizado el OPM3. Levanten la mano. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. Pablo, muy bien. ¿Cómo están? Iván Navarrete, muy bien, Iván. ¿Quién más escuchó hablar de OPM3? A ver. Perfecto. Entonces, vamos a empezar la sesión de hoy día. Quiero ser puntual para poder ganar tiempo. Yo sé que el viernes es un día para todos siempre importante. Así que voy a ir de frente al grano. El OPM3, como su nombre lo indica, es un modelo para medir el nivel de madurez organizacional en dirección de proyectos que puede tener una empresa pública o privada, una institución, una organización. Una organización que ya viene trabajando con proyectos, que ya viene implementándolos y que quiere medir su nivel de madurez. O sea, quieren saber, son aquellas organizaciones que cuando ya han tenido un cierto tiempo, digamos, planificando, ejecutando, gestionando proyectos, quieren saber cuál es su nivel de madurez. Entonces, para poder medir el nivel de madurez, se tiene que hacer un diagnóstico, y para hacer ese diagnóstico se utiliza muchísimo este modelo OPM3. Le voy a Eddie, no se está viendo, creo, tu presentación, se ve el pizarrón nomás. Si es que estás presentando tu presentación. No, todavía no lo había presentado. Está en la pantalla, Ah, no. No sé ok, si está ok. viendo la pizarra. ¿Está viendo la pizarra o no? Sí, la pizarra, sí. Perfecto, no. La pizarra la había dejado y estaba hablando de lo que es el OPM3 y estaba dejando que la pizarra esté un poco interactiva. Pero ahora voy a compartir mi pantalla. ¿Estamos? Entonces voy a compartir mi pantalla. Deme un segundito. A ver. Muy bien. Entonces, ahora sí ven mi pantalla, ¿no? ¿Logran ver mi pantalla Sí, todos? sí, sí, perfecto. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a empezar entonces con la presentación. Vamos vamos a aprender un poquito acerca del OPM3. Para los que no han escuchado, hoy día voy a tratar de explicarles de la manera más sencilla posible qué es este modelo. Y para los que ya saben, el modelo OPM3, vamos a reflexionar un poquito juntos. En la pantalla les estoy mostrando el estándar, la última edición que se sacó de este modelo OPM3, que fue sacada por el Project Management Institute en el año 2013.
En el año 2013 el PMI hizo la última publicación sobre el OPM3. De acuerdo a este estándar, el PMI nos presentó a nosotros, a toda la comunidad, un modelo de madurez organizacional que nos permitiría a nosotros poder medir, digamos, a las organizaciones contra este modelo. Entonces, el modelo lo que hace es proporcionarte a ti un estado ideal. O sea, ¿cómo sería una empresa? ¿Cómo sería una organización en el estado ideal de la aplicación de proyectos, ¿no? Entonces, ¿por qué era necesario desarrollar un modelo? Porque todas las organizaciones, si bien es cierto, comenzaron a implementar las buenas prácticas en dirección de proyectos, también en dirección de programas y en dirección de portafolios, necesitaban saber hasta dónde podían llegar, o sea, cuál era su techo. O sea, ¿cómo puedo decir que he logrado un nivel de madurez alto, un nivel de madurez bajo? ¿Cómo puedo saber si soy maduro o no? ¿Cómo puedo saber si estoy en pañales todavía en gestión de proyectos, en dirección de proyectos? Entonces el PMI desarrolló un estándar muy, digamos, muy conocido, muy difundido. Incluso en el año 2000, cuando recién apareció el primer estándar, se hizo muy famoso. Aparecieron muchos consultores expertos en OPM3. Del año 2000 al 2010, la consultoría en OPM3 era una de las consultorías más demandadas por las organizaciones, sobre todo a nivel de empresas privadas en Estados Unidos y en los países desarrollados. Se generó muy, pero muy de moda el OPM3, al punto que se desarrolló incluso un software que permitía, digamos, alimentando el software, poder evaluar, a tomarle una radiografía a las organizaciones y decirle a una organización, tu nivel de madurez es, por decir, del 100% de madurez total que puede tener una organización en dirección de proyectos, tu nivel de madurez es 50%, tu nivel de madurez es 70%. Entonces, eso le da mucha potencia a las empresas, a los consultores, a las empresas consultoras que se dedicaron a este tema. Y claro, todos estaban basados en el modelo PM3. No era algo subjetivo. O sea, es necesario entender algo, que cuando nosotros queremos establecer digamos, una medición, siempre tenemos que tener un sistema de referencia. Por esa razón el PMI, digamos, acertadamente creó este modelo. Pero el PMI no es el único que ha creado este modelo. El PRINCE también tiene un modelo de madurez. El ICMA también tiene un modelo de madurez. Hay otras organizaciones que han desarrollado modelos de madurez. Actualmente ya hay como 5 modelos, aparte del OPM3. Pero el OPM3 es el más conocido porque prácticamente todos nosotros nos hemos formado en las buenas prácticas del PMI, el Project Management Institute. Y las buenas prácticas del PMI se han desarrollado para todos los, digamos, componentes de proyectos, ¿no? Y hoy día voy a hablar un poco de los componentes, ¿no? Entonces, ¿qué son los componentes? En términos, digamos, de dirección de proyectos, cuando ya estamos hablando de gestión organizacional de proyectos, de dirección organizacional, se le dice componente al proyecto, a los programas y a los portafolios. ¿Y qué sucede? Sucede que, digamos, el OPM3 fue un modelo desarrollado por el PMI, pero que estaba basado en los estándares internacionales que ellos mismos habían publicado. En pocas palabras, el modelo lo que contenía era las buenas prácticas de dirección de proyectos contenidas en la guía PMBOK. Las buenas prácticas de dirección de proyectos contenidas en la guía de Portfolio Management. Las buenas prácticas de dirección de proyectos contenidas en la guía de Program Management. Y así, incluso tomaron también el estándar, el Project Manager Competency Development Framework. O sea, en realidad, el OPM3 fue un modelo construido sobre las buenas prácticas estandarizadas por el PMI en las diferentes especialidades, si queremos decirle, a la dirección de programas, portafolios, etc. Pero ¿qué sucede? Que el modelo OPM3 del año 2000, y repito, el año de 2013, tomó como, digamos, estándares a los estándares publicados hasta ese año. Pero los estándares publicados hasta el 2013, bueno, siguieron evolucionando, ¿no? Y ahora pues tenemos la cuarta edición del Program Management, del estándar de dirección de programas, tenemos la cuarta edición de dirección de portafolios, la sexta edición de la guía PMBOK que salió en 2017, y últimamente la guía PMBOK séptima edición y la tercera edición del Project Management Competency. Entonces, el OPM3 como quedó un poquito desfasado, ¿no? O sea, como que quedó un poquito desactualizado. Lo ideal sería que ahorita saquen una nueva versión del OPM3, digamos, versión 2023, ¿no? Sería lo ideal. Pero parece que el PMI no tiene mucho interés en este momento en ofrecer modelos, se está dedicando más a darle mucha fuerza a la agilidad.
Por una bien sencilla, lo que está sucediendo actualmente en el mundo, y esto es importante que todos lo sepan, es que la agilidad generó una revolución. Así como, digamos, han habido revoluciones en diferentes campos, la agilidad ha sido la revolución en el campo de la dirección de proyectos. O sea, la dirección de proyectos ha sido siempre fue muy predictiva, hasta que en el año 2000 aparecieron los movimientos ágiles. Y la agilidad lo que ha hecho es generar disrupción en la propia dirección de proyectos, al punto que ahora es muy difícil estar pegado a unos estándares que son muchas veces fijos y permanentes, porque la agilidad está cambiando, o sea, se adapta, el mundo adaptativo, la innovación. Por esa razón yo creo que el PMI en este momento está, digamos, como más preocupado en que aprendamos a navegar en la complejidad y aprendamos sobre todo a adaptarnos. Los cursos de agilidad, las certificaciones de agilidad están proliferando muchísimo en el PMI. Por esa razón, digamos, el OPM3 posiblemente no haya salido la última versión. Pero ahora volviendo al tema del OPM3, ¿cuál es la ventaja? ¿Por qué se creó el OPM3? O sea, ¿cuál era la razón por la cual tenía que haber este modelo OPM3? La razón por la cual se crea este modelo, y ustedes van a ver en la lámina, no sé si ven la imagen, la razón es muy simple. Se necesitaba vincular la estrategia de la organización con el éxito en los proyectos. En pocas palabras, el OPM3 surgió como una respuesta a esa necesidad de lograr que la organización en su conjunto tuviera éxito en la ejecución de su estrategia a través del éxito en la ejecución de sus proyectos, programas y portafolios. Entonces, el OPM3 se volvió el puente, digamos, el medio que comunicaba, que conectaba la estrategia con los componentes, que son los proyectos, programas y portafolios, porque el OPM3 permitía a las organizaciones construir esa estructura organizativa basada en buenas prácticas para poder enfrentar mejor, digamos, los desafíos del contexto donde se mueven las organizaciones públicas y privadas y poder, digamos, ejecutar, planificar, monitorear proyectos, programas, sobre todo aprendiendo constantemente, o sea, en un proceso de mejora continua. Y esa es la razón por la cual el OPM3, digamos, tuvo mucho auge a comienzos del año 2000. Luego, se volvió importante también porque digamos, al crearse un modelo, entonces ese modelo tenía que ser un modelo que pudiera adaptarse a las múltiples realidades, o sea, tenía que ser un modelo que no tenía que ser ad hoc, tenía que ser un modelo lo más amplio posible para que todo tipo de organización pudiera, digamos, hacer su análisis comparativo versus el modelo. Por esa razón, el modelo OPM3 contiene una gran cantidad de buenas prácticas, de best practice. No sé si ustedes, alguno ha visto el estándar, realmente son N prácticas, no se imagina, y todas están codificadas y todas tienen un código, un ítem, una clasificación. Por eso es importante, digamos, saber en qué consiste este OPM3. OPM3, pues ustedes saben, digamos, este es un término en inglés, ¿no? Entonces, el OPM3, como les estaba comentando, es un modelo de buenas prácticas y capacidades de procesos. Ahora, ¿qué es una buena práctica? Y eso creo que es lo que nosotros hemos estado, digamos, aplicando durante todos estos años cuando hemos estado llevando la certificación PM4R. Ustedes saben muy bien que, por ejemplo, construir una EDT, elaborar una EDT y aplicar la EDT en un proyecto, esa es una buena práctica. O sea, el poder, digamos, definir con claridad el alcance de un proyecto y poder, digamos, tener un proyecto bien mapeado a través de una herramienta práctica que es la estructura de goce del trabajo, la EDT, por ejemplo, esa es una buena práctica, es una best practice de dirección de proyectos. El acta de constitución, por ejemplo, tener un acta de constitución en el proyecto es una best practice, una buena práctica que, digamos, deben incorporar las organizaciones. Pero el acta de constitución del proyecto también se hacen acta de constitución de programas y también hay actas de constitución de portafolios. Entonces ya podemos hablar también de las buenas prácticas de dirección de portafolios y de las buenas prácticas de dirección de proyectos. En resumen, el modelo OPM3 viene a ser un compendio de buenas prácticas de dirección de proyectos, de dirección de programas y de dirección portafolios,
que te permiten a ti, bueno, que incrementan la posibilidad de éxito de una organización cuando está gestionando dichos componentes. Por esa razón, a los proyectos se le dice dominios, porque dentro de ese dominio hay un conjunto de best practices que son propias del dominio. Pero ojo, si ustedes se dan cuenta en este esquema, hay algunas buenas prácticas de proyectos que también se aplican a los portafolios. Y hay buenas prácticas en proyectos que también se aplican a programas. Entonces, las buenas prácticas no son solamente exclusivas de un dominio, algunas pueden ser prácticas compartidas. Por eso es importante entender que el modelo PM3 en realidad es un conjunto de buenas prácticas para estos 3 dominios. No sé si ahí me estoy dejando entender, amigos, sobre lo que es el OPM3. Ahora, vamos a profundizar un poquito en lo que es una buena práctica. Les hablaba hace un rato de construir una EDT. Una buena práctica es como lo dice el PMI, digamos, viene a ser un método óptimo, una técnica óptima, algo que, digamos, o una disciplina que te permite lograr objetivos o metas claramente definidas. Entonces, por ejemplo, definir el alcance de un proyecto utilizando una EDT puede requerir 2 capacidades. Ahí tienen ustedes capability, ese es un término que a veces se traduce como capacidad o como competencia, pero en este caso, para poder generar una buena práctica hay que tener por lo menos 1 o 2 competencias. Aquí estoy mostrando un ejemplo de cómo las buenas prácticas se forman a través de capabilities, o sea, capacidades o competencias. Entonces, quiere decir que cuando tú tienes una buena práctica, esa buena práctica está respaldada porque hay evidencia de que tú tienes las competencias requeridas para poder implementar esa buena práctica. Ahí ustedes ven la lógica, por ejemplo, de las buenas prácticas, pero no solamente esta lámina muestra no solamente que hay competencias, y eso yo lo voy a decir, ¿no? Por ejemplo, una persona que sabe hacer una EDT de un proyecto puede hacer también la EDT de un programa. Y por ejemplo, la EDT, el saber hacer una EDT se vuelve una competencia. Y la buena práctica vendría a ser el saber definir el alcance de un proyecto. Saber definir el alcance de un proyecto implica saber hacer una EDT, pero también saber, por ejemplo, crear el enunciado del alcance del proyecto, o sea, describir con claridad cuál es el alcance del proyecto. Entonces, el hacer cosas con, digamos, fijas, específicas, son las capacidades, o los capabilities, podemos decir. Pero el conjunto de esas capabilities te generan la buena práctica. La buena práctica es saber definir el alcance del proyecto, definir con, digamos, alto nivel de efectividad el alcance de un proyecto, y las competencias o capacidades sería crear una EDT correctamente, saber desarrollar el enunciado del alcance correctamente, o incluso saber elaborar un diccionario de la EDT correctamente. Entonces, son como competencias o capabilities. Y eso es lo que quiere decir, digamos, una buena práctica en términos de Project Management Institute. Y ahora, la capacidad, como les decía hace un rato, capacidad o competencia es lo mismo en términos, el capability, la traducción de capability, digamos, como les dije, puede ser capacidad, pero también puede ser competencia. Dice, es una competencia específica que debe existir en la organización para ejecutar procesos. Entonces, por ejemplo, elaborar el acta de constitución de un proyecto. Elaborar el acta de constitución de un proyecto, por decir, podríamos decir, el acta de constitución es, digamos, un capability. O sea, saber hacer un acta de constitución es un capability. Y, por ejemplo, saber hacer una matriz de interesados también es un capability. 2 capabilities, miren. Voy a utilizar ahorita el PM4R para poder enseñarles mejor estos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, un capability es que tú sepas hacer un acta de constitución. Y otro capability es que tú sepas hacer una matriz de interesados. Pero esas 2 capabilities, hacer una matriz de interesados y saber hacer un acta de constitución, te genera una buena práctica. ¿Y cuál es la buena práctica? Saber iniciar proyectos. Saber iniciar un proyecto digamos, saber iniciar un proyecto de desarrollo. Iniciar un proyecto de desarrollo en términos de PM4R es saber elaborar una matriz de interesados
y saber elaborar un acta de constitución. Entonces, dos capabilities me generan una buena práctica que es saber iniciar un proyecto de desarrollo en términos de PM4R. Ahora, los capabilities o competencias tienen que tener, digamos, un resultado, ¿no? Tiene que haber un resultado, ¿no? Por ejemplo, el capability, ¿qué significa? Saber elaborar un acta de constitución. Entonces, ¿el resultado qué es? Un acta de constitución elaborada, cumpliendo todos los criterios de calidad. Por ejemplo, una organización que sabe, digamos, elaborar actas de constitución, que ese es su capability, sus resultados son, por decir, digamos, que hacen el acta de constitución correctamente hecha, cumpliendo todos los criterios de calidad, digamos, de calidad para todos sus proyectos. Entonces, ahí viene el KPI. El KPI viene a ser el indicador de performance, indicador de desempeño de performance, o sea, de clave, ¿no? Y ese vendría a ser el número de actas de constitución que genera la organización, por decir, ese viene a ser el indicador. ¿Cuántas actas de constitución se están generando? Digamos, del 100% de proyectos, el 80% tiene acta de constitución. Entonces, ese es un indicador de desempeño. Quiere decir, aquí ejecutan 100 proyectos y el 80% tienen un acta de constitución. Ese es el KPI. Y el resultado son las actas de constitución debidamente aprobadas que cumplen todos los criterios. Ese es el outcome. Y el capability es precisamente la capacidad de saber elaborar un acta de constitución. Entonces, no sé si me estoy dejando entender cuando explico que una capacidad necesita un resultado y necesita un KPI, que es un indicador clave de desempeño. Entonces, cuando tú conjugas estos elementos, nosotros podemos decir que existe una buena práctica en esa organización. ¿Me dejé entender, amigos, o no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Voy a preguntar, por si acaso. ¿Alguna duda? No. Sí se entendió. No, está claro, está claro. Perfecto. Es muy claro. importante esto. Es muy importante esto porque, miren, ustedes que ya están en un nivel de mayor madurez en dirección de proyectos, todos ustedes que son profesionales, que tienen ya tiempo trabajando, están acreditados, deben saber manejar estos temas porque ¿qué es lo que está sucediendo ahorita en el mercado? Y yo me voy ahora al mercado, ¿no? Porque al final nosotros estudiamos estas acreditaciones, nos certificamos, aprendemos, digamos, buenas prácticas en dirección de proyectos. ¿Y para qué sirven? Esto que les estoy mostrando es, digamos, son los conceptos mínimos que debemos saber para luego poder insertar toda esta tecnología. Yo le llamo tecnología porque poder crear todo este sistema de competencias, resultados, KPIs, que en resumen son las buenas prácticas, en una organización significa generarle a esa organización, digamos, niveles de madurez, o sea, crearle la capacidad a la organización. Imagínate que en una empresa tú quieres que esa empresa se vuelva realmente competente en gestión de proyectos. Entonces, ¿cuál es el método? El método para poder transmitir competencias en una organización implica precisamente en saber cómo insertar estas buenas prácticas en la organización. Gerles, te escucho. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Disculpe, lo había puesto en el chat también mi consulta, pero bueno, aprovecho el micrófono. Sí, mejor aprovecha. Sí, dime. Para el caso de proyectos bueno, en este caso, estudios de preinversión de proyectos sociales, ¿también es necesario un acta de constitución del proyecto, del estudio, o cómo se podría manejar ahí? El acta de constitución del proyecto se puede utilizar para todo. No interesa el tipo de proyecto. El proyecto puede ser un proyecto que tiene como producto un estudio, un proyecto que tiene como producto final una obra, un proyecto que tiene como producto final, digamos, un sistema operando. El acta de constitución es una buena práctica que se utiliza para poder, sobre todo, ordenar las organizaciones, darle un punto de partida a los proyectos, crear una partida de nacimiento de los proyectos. Por ejemplo, yo quiero ahorita, como proyecto tengo que se haga un estudio de preinversión para poder, digamos, descontaminar el río Rima. Y va a haber un estudio de preinversión, que seguro va a tener que ver, es un proyecto, ¿no? Que se va a realizar. Entonces, el estudio es un documento que va a tener que ser elaborado por especialistas. Yo hago un acta de constitución. ¿Por qué? Porque va a haber un conjunto de especialistas que yo tengo que contratar. Ese proyecto va a tener un costo, va a tener una duración, va a haber un entregable. Entonces, ¿quién va a financiar ese estudio de preinversión? El acta de constitución precisamente tiene que decir quién lo va a financiar, es el patrocinador.
¿Cuál va a ser el objetivo? O sea, ¿con qué propósito se hace ese estudio de preinversión? ¿Qué problema quiere resolver? Ese es el primer elemento que va en el acta de constitución. ¿Cuál va a ser el objetivo? Si bien es cierto, es evaluar la viabilidad de poder implementar un proyecto para descontaminar el río Rímac. ¿Cuáles son los productos? El estudio de preinversión en este caso es el producto en una primera fase. ¿Cuál es el cronograma? Va a tomar 6 meses hacer el estudio de preinversión. ¿Cuáles son los costos? Lo que va a costar a los especialistas para poder elaborar el estudio de preinversión. ¿Cuáles son los riesgos? O sea, se puede hacer acta de constitución para todo tipo de proyecto. Es una buena práctica que en realidad se debe aplicar y que permite también nombrar al director de proyecto. Se nombra un director de proyecto para que él pueda, digamos, hacerse cargo de que se haga un verdadero estudio de preinversión bien hecho, que luego cuando pase a la fase de expediente técnico y luego pase a la fase de ejecución, no vaya a tener, pues, digamos, que volver a hacerse el estudio. O sea, que no tenga, digamos, fallas, digamos, graves, ¿no? De cálculos de costos y todo eso. No sé si eso te ayuda, Gerles. Excelente, mi estimado. Sí, efectivamente, ¿no? Hacer un buen estudio de preinversión para evitar las famosas adendas, ¿no? Así es. Cuando el proyecto, pues, ahí a veces lamentablemente si no se ha hecho un buen estudio de preinversión, con un buen análisis de costeo, ¿no? Calidad, estudios económicos, financieros, ¿no? Alcances técnicos, legales, y al final, pues, vienen los problemas, ¿no? O los estudios, una buena ingeniería, ¿no? Una buena ingeniería durante la planificación, ¿no? Y Así es. se evita, pues, la famosa adendas, ¿no? Claro que sí. Acá veo un comentario de Carlos. Gracias, Gerles. Veo un comentario de Carlos que dice: entiendo entonces, OPM3 no es solo la ruta de la madurez de las organizaciones y proyectos, sino también como un estándar para auditoría de los modelos de gestión de proyectos implementados. Correcto, eso es correcto, Carlos. ¿Qué más dice? Como el CMMI en desarrollo de software, donde la organización termina con una certificación de su nivel según el estándar de desarrollo de software, solo que el PMI no ha certificado a ninguna organización, o ya existe. Bueno, el PMI no certifica. Eso es lo que no hace el PMI. Certifica personas, pero no organizaciones. Al menos yo no he escuchado nunca que el PMI haya certificado a una organización. Pero cuando se desarrolló el modelo PM3, se hizo precisamente para proporcionarle una herramienta a las organizaciones para que pudieran medir su modelo de madurez. Sin embargo, el PMI no asumió ninguna responsabilidad en ese sentido, ¿no? Ya quedó en el lado de la consultoría. César, te escucho. No, sí, interesantísimo. Digamos, por ejemplo, en lo que es minería, en lo que es petróleo, en lo que es gas, existen proyectos de exploración inicialmente, después vienen los proyectos de explotación, bueno, y después ya viene lo que es desarrollo y abandono, ¿no? Entonces, lo que justo tú comentabas, ¿no? Tanto, cada uno son etapas. Para cada etapa debe haber su acta de constitución, ¿no? Tanto para exploración, que es la inversión inicial que se va a hacer, y después para la explotación también debe haber otras actas para poder hacer las inversiones. Entonces, todo eso está relacionado, pues, ¿no? A los actas de constitución y a la madurez también que se debe tener para cada uno de los proyectos. Sí, adelante, excelente. Y es más, César, en realidad, los proyectos de hidrocarburos, las empresas de hidrocarburos y la de minería son las pioneras en el project management. Lo que pasa es que tú que eres petrolero, yo también que soy petrolero, nosotros nunca entramos a esas áreas, porque acá en el Perú, o mejor dicho, acá no se aplica mucho el project management, pero el project management siempre ha venido con las empresas americanas. Y el project management, ellos lo tenían clarísimo, ellos son los que manejaban, pues, digamos, nosotros veíamos la ejecución, pero no veíamos el planeamiento, no veíamos el seguimiento y control, no veíamos el monitoreo, no veíamos la evaluación. Ellos siempre han utilizado un sistema. Yo me acuerdo que en Petroperú, cuando yo hice mis prácticas en el año 90, había un sistema, no sé si te acuerdas, César, que se llamaba Roscoe, que tú, Sí, que estaba en el área de completación, yo hice mis prácticas ahí, y me acuerdo que tuve que diseñar la completación de un pozo, un workover, para poder incrementar la producción. Mira, y qué bacán, ¿no? Porque me acuerdo que había toda una metodología para hacer el proyecto. Tenías que definir bien el alcance, porque tenías que definir todo el proceso de, digamos, cómo ibas a estimular al pozo, si ibas a fraccionar, si ibas a hacer trabajo, si ibas a hacer todo lo que era necesario. Todo eso tenía costo. Todo eso se metía dentro digamos, del sistema, del software. Definías el alcance, metías los elementos, los productos, las actividades,
salía el tiempo, salían los costos y salía el ban y el tiro. Y luego, en el mismo sistema lo aprobaban y tú ya podías ejecutar el proyecto. O sea, la gestión de proyectos ya estaba incorporada ya en forma sistemática en ese tiempo. Pero nosotros no lo veíamos así, ¿no? Y ahora es claro, era antiguamente. Antiguamente, ¿no? Pero ahora es mucho más potente. Vamos a avanzar entonces, veamos, a ver, ¿qué más tenemos? Ay, perdón, disculpe, se me fue el dedo, a ver. Entonces, el OPM3 tiene dominios, por eso se le llamó OPM3. El M3 precisamente viene por eso, ¿no? Organization, Project, Management Model, Maturity Model, así es, o sea, las 3 M's, ¿no? O sea, modelo de madurez organizacional y dirección de proyectos, eso es lo que quiere decir, ¿no? Las 3 M son el Maturity Model, creo que es Model Management Maturity Model, bueno, ahorita no me acuerdo. Pero acá está abajo, mira, acá lo tienen, miren. Organizational Project Management Maturity Model, acá está. Lo ven en la pantalla, ¿o no? Eso significa OPM3, por eso tiene 3, porque hay 3 M's ahí, ¿no? Management, Maturity y Model. Muy bien, entonces, es muy importante entender que a los proyectos y a los programas y a los portafolios se le llama dominios en OPM3. Entonces, como ya hablamos de dominios, aquí viene la parte interesante. ¿Cómo nosotros podemos clasificar o organizar las buenas prácticas? Las buenas prácticas tienen una cierta clasificación. Guillermo, te escucho, levantaste la mano. Sí, ¿cómo estás? Disculpa la demora por entrar un poquito tarde. Claro, el OPM3 vendría a ser el modelo de madurez organizacional en la gestión de proyectos. Exacto. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos categorizar las buenas prácticas? Hemos visto que hay buenas prácticas para dirección de proyectos, hay buenas prácticas para dirección de programas y de portafolios, pero ¿cómo más podríamos organizarlas? Y ahí es donde viene, digamos, este modelo le da pues esta característica, ¿no? Dice, las buenas prácticas no solamente deben darse en esos dominios, que ya sabemos que son dominios, sino que también vamos a darle una, digamos, clasificación en 2 tipos, y acá son los que yo les presento, 2 clases de buenas prácticas. La primera que se le conoce como las buenas prácticas SMCI. Acuérdense de ese término, esto es muy importante, ¿eh? SMCI. ¿Qué significa S? S significa estandarizar. Ojo que está en inglés el término, ¿no? En español es estandarizar. M es de medir, de medición. C es de controlar. Y el I es de mejora continua, de improvement, de término en inglés. Ahí lo tienen ustedes en inglés, en la lámina, por si acaso. Ahí se ve de dónde viene el término original. Yo ya le estoy poniendo la traducción. Y viene acá la parte interesante, ¿no? Para el PMI, cuando se desarrolló el modelo, se indicó que el primer nivel de madurez, y aquí ya estamos entrando a niveles de madurez, ¿no? Si hablamos de niveles de madurez, el PMI lo ha organizado en 4 niveles, yo diría, ¿no? Acá lo podemos ver en este edificio que está en la figura de la derecha. El primer nivel, dice, es la estandarización. El primer nivel de estandarización. Y miren, y tienen toda la razón, ¿eh? Yo les digo por experiencia, lo estoy viviendo porque ahorita Geston está haciendo mucha consultoría en este tema y estamos ayudando a muchas organizaciones a incorporar la gestión de proyectos en su mindset, en la organización, en el mindset de la organización, y uno se da cuenta, ¿no? De que una cosa es hablar de proyectos, una cosa es ejecutar proyectos, y otra cosa es la dirección de proyectos. La dirección de proyectos es muy, digamos, específica con relación a las buenas prácticas. Y una de las cosas que caracterizan a la dirección de proyectos es que lo primero que uno hace es estandarizar procesos. Y lógicamente, uno tiene que estandarizar porque no va a estar descubriendo la pólvora, ¿no? Como estábamos hablando hace un minuto del acta de constitución, ¿no? Con Herles, ¿no? O sea, si yo estoy en una organización que hace 50 proyectos mensualmente, ¿cómo es posible que no tenga un acta de constitución para cada proyecto? Y ojo, imagínense que yo no les dijera a los demás cómo debe ser un acta de constitución, que no les dé ni siquiera una plantilla, que no les diga cómo hacerlo, que no sepan cómo hacer un acta de constitución. O sea, imagínense que no tuvieran el proceso de cómo elaborar un acta de constitución. Entonces, ¿cómo voy a asegurarme yo que esos 50% mensuales que se generan en mi empresa tengan un acta de constitución? Bueno, eso se llama estandarizar, ¿no?
Esa es la estandarización, ¿no? Es establecer procesos que van a ser procesos continuos, repetitivos, pero que van a permitir ordenar, optimizar, acelerar trabajos para obtener productos que son repetitivos, actas de constitución de cada proyecto. Y de acuerdo al PMI, ese es el primer nivel de madurez. El primer nivel de madurez organizacional es que las empresas, las instituciones, por lo menos tengan estandarizados sus procesos. Los procesos más frecuentes, los procesos que mejor dicho, definen el negocio. ¿Y por qué es importante la estandarización? Y aquí es la parte, digamos, la parte importante, ¿no? Entenderla, ¿no? Porque, miren, señores, no podemos estar descubriendo la pólvora. Tú cuando estás en una empresa trabajando, no hay tiempo para estar inventando la pólvora. Se pierde dinero por estar tratando de averiguar, de aprender de nuevo. Yo lo vivo muchísimo en el sector público. Miren, yo hago mucha consultoría también para el sector público. Qué gran diferencia que veo yo cuando le hago consultoría al sector público que cuando se la hago al privado. Y le voy a dar un ejemplo. Cuando yo me voy a una empresa privada, por ejemplo, el Banco de Crédito, acá en Perú, y le hago consultoría, todo lo tienen estandarizado. Y cuando yo les llevo algo nuevo y les hago alguna buena sugerencia, les impacta, por decir lo que yo les digo, les gusta, lo consideran bueno, y los equipos que hacen lo estandarizan al toque. Entonces, la próxima vez que yo les pido algo, ya lo tienen estandarizado y al toque lo sacan. ¿Qué pasa cuando tú no estandarizas algo? Por ejemplo, un acta de constitución, que le pido un acta de constitución a una empresa o a una organización que no lo tiene estandarizado. Se puede demorar 3 semanas. Le pido un acta de constitución a una empresa que sí lo tiene estandarizado. Lo puede hacer en 2 días. Ahí viene la diferencia. Eso, digamos, hablando del sector privado. El sector público es terrible. Tú a una entidad pública le puedes enseñar a hacer un acta de constitución. A esa misma entidad pública regresa después de un mes y ya no saben cómo hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque las personas que trabajaban ahí ya no están. Y el proceso, si es que está escrito en algún sitio, nadie lo entiende. Y como nadie lo entiende, nadie lo usa. Ese es el gran problema. Cuando tú no estandarizas, tienes que empezar de cero. Y los que vienen después creen que están descubriendo la pólvora. Es como si América la estuvieran descubriendo todos los meses está siendo descubriendo América, ¿no? Cuando América ha existido toda la vida. Entonces, la estandarización es el nivel mínimo de madurez que debe tener una organización. Si tú no estás estandarizado, quiere decir que, digamos, tu nivel de madurez está muy, pero muy bajo. No estás en nada maduro, ¿no? Como dicen, ¿no? Porque no haces las cosas mínimas. No tienes capacidad de respuesta. La estandarización trae ciertos beneficios, ¿no? Primero, que acelera los procesos. Segundo, que genera conocimiento. Tercero, que permite que, digamos, exista orden. El orden es vital en cualquier organización. Por eso, el primer nivel de madurez, según el modelo de OpenMeter, es la estandarización. Gastón, te escucho, amigo. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. Yo me imagino lo que tú hablas en lo que es sector privado y público, también el tema de lecciones aprendidas, me imagino que debe ser mucho mejor en el sector privado, ¿no? Porque la gente se mantiene de repente más tiempo, son más ordenados, en el sector público hay muchos cambios, de repente no tienen una oficina de proyectos. Entonces, el tema de lecciones aprendidas es muy importante, pero probablemente en el sector privado lo tengan más desarrollado y más a la mano, digamos, ¿no? Así es, Gastón, y has dado en el clavo porque las lecciones aprendidas no es algo que se produce, digamos, de buenas a primeras. Forma parte de ese, digamos, proceso de camino hacia la madurez. Y por eso que el siguiente nivel de madurez es la medición. Miren, como siempre, no sé si alguna vez les comenté, ¿no? Nadie puede medir lo que no ha planificado. Por ejemplo, si yo planifico que voy a hacer un proyecto en 3 meses, entonces yo sí puedo medir mi avance en términos de tiempo. Yo puedo decir ahorita, ha pasado un mes, ¿cuál es mi nivel de avance? Claro, tengo contra qué medirme, porque por lo menos se lo he hecho un plan. Entonces, para poder yo medir, primero tengo que haber hecho el plan. Y en pocas palabras, tengo que haber estandarizado lo que voy a hacer para poder medirlo. Entonces, el siguiente nivel de madurez es la medición. Cuando tú ya has estandarizado los procesos básicos de tu organización, ya puedes medir, porque tienes que medir. Por ejemplo, ¿cuánto se demoran en hacer un acta? ¿Cuántas actas se están haciendo en un mes? ¿Quiénes son capaces de hacer un acta de constitución? ¿Qué tan buenas son las actas? ¿Están bien hechas o no están bien hechas? ¿Cumplen con los criterios de calidad o no cumplen con los criterios de calidad? O sea, uno puede medir porque ya tiene el proceso estandarizado.
Pero si no tienes el proceso de estandarización, ¿qué vas a medir? No puedes medir nada, porque no tienes nada. Entonces, qué importante saber que el siguiente nivel de la madurez es la medición. Nadie puede medir lo que no ha estandarizado. Y luego, el tercer nivel es el control. El control, en términos de project management, se refiere a que tú tengas la capacidad de hacer los cambios, de gestionar los cambios, de controlar los procesos, de asegurarte que lo que se está haciendo es correcto. Por ejemplo, si el proceso de elaboración de actas de constitución es correcto, entonces el control no va a generar ningún cambio. O sea, no va a haber cambios, el control va a mantener todo, digamos, como su nombre lo indica, bajo control, pero si el proceso de acta de constitución no da resultado, no sirve, entonces el control, ¿qué significa? Que tú vas a establecer los mecanismos para hacer el cambio necesario, porque no podemos seguir con algo que no funciona. Y en eso consiste el control. Controlar significa asegurarme que los procesos están funcionando correctamente, que tienen el espíritu para el cual se han creado. Nada está grabado en piedra. Claro, este es un control, digamos, planificado, ¿no? O sea, en realidad, si ustedes se dan cuenta aquí, todo este modelo es un modelo que se ajusta perfectamente a una organización que tiene proyectos predictivos, ¿no? Evidentemente. Pero yo les digo algo, no hay otra forma de poder crecer en ningún tipo de organización si tú no tienes este tipo de sistematización. O sea, el conocimiento tiene que sistematizarse, pero el conocimiento, ¿dónde se ve? Ya viene el siguiente nivel de madurez. Y ahora sí puedo hablar del siguiente, que el cuarto, que es la mejora continua. Y ahí es donde viene lo que tú decías, Gastón, las lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas uno las adquiere cuando pasa por los tres procesos anteriores. Cuando yo estandarizo, ya sé lo que tengo que hacer. Cuando yo mido, estoy tratando de evaluar lo que yo estoy haciendo. Cuando yo controlo, estoy tratando de ajustar lo que yo hice y lo que yo he medido. Pero cuando yo hago la mejora continua, significa que estoy tratando de ajustar todo, desde abajo hacia arriba. O sea, estoy aplicando la lección aprendida. De repente la pregunta es, ¿el acta de constitución que estoy haciendo en mi empresa, en mi organización, es un acta de constitución demasiado extensa? No ayuda, no contribuye, es una carga para los project managers, no genera valor, es un acta de constitución hecha académicamente, es un acta de constitución que mejor váyanse a la universidad para que lleven el curso. No, no, no. Eso quiere decir que el acta de constitución no responde al espíritu para el cual se ha creado. La mejora continua es precisamente que tú seas capaz de mejorar todo el proceso. De repente hay que mejorar el contenido, hay que mejorar las herramientas, hay que mejorar la capacitación, hay que mejorar todo lo que sea necesario. Ahí vienen las lecciones aprendidas. Y a eso se le llama proceso de mejora continua, porque tú ahora vas a revisar todo, desde la estandarización hasta que vuelvas a dar la vuelta, ¿no? Entonces, ese es el círculo virtuoso que genera el modelo PM3, ¿no? Un círculo bastante lógico porque está basado en, digamos, en enfoque de calidad. La calidad es así, ¿no? La calidad es continua, ¿no? La mejora continua. Pero, digamos, que le da solidez precisamente a las buenas prácticas. Pero aparte de estas cuatro que se le conoce como las buenas prácticas S, M, C, I, ¿ya se lo memorizaron o no? Acuérdense, S, M, C, I, memorícenselo porque después vamos a ver más acerca de eso. Vienen los famosos facilitadores organizacionales, llamados también OE. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es un facilitador organizacional? Antes de que muestre yo la respuesta, ¿alguien sabe qué cosa es un facilitador organizacional? ¿O tiene una idea? Viene a ser como, a ver, Eddie, como una persona que trata de aplicar buenas prácticas, llámese a través, pues, de actividades para todo el equipo de trabajo en la empresa. Pero no sé si habría que compararlo como si fuera un Agile Coach, pero orientado hacia la parte de la organización. Estamos por ahí, estamos por ahí. Estamos por ahí. Como su nombre lo indica, ¿no? El facilitador organizacional viene a ser una buena práctica, es una buena práctica que ayuda a acelerar el proceso de, digamos, de adquisición de estas competencias. O sea, que ayuda a acelerar, por ejemplo, la estandarización de las buenas prácticas, que ayuda a acelerar los procesos de medición, que ayuda a acelerar los procesos de control, que promueve la mejora continua, que contribuye, digamos, a una adquisición de competencias de manera más rápida. Por eso se le dice
facilitador organizacional. Algunas traducciones son aceleradores organizacionales, catalizadores organizacionales, porque también aceleran, facilitan, aceleran, catalizan. Son como, digamos, como el aceite, como dicen, ¿no? Aceitan, digamos, a la máquina para que funcione, pero de manera, digamos, fluida, ¿no? Entonces, son buenas prácticas, y acá les voy a poner ya el concepto, que son buenas prácticas que se aplican de manera transversal a la organización y ayudan muchísimo para incrementar la madurez. Son buenas prácticas que están, digamos, ligadas a la estructura de la organización, que están ligadas a la cultura, que están ligadas a la tecnología, que están ligadas a los recursos humanos. Por ejemplo, un facilitador organizacional, por ejemplo, es una buena práctica que tiene que ver con la capacitación. Por ejemplo, capacitar a todo el personal en Project Management, en PM4R, Project Management for Results. Ese proceso de capacitación en PM4R se vuelve un catalizador, eso sería un facilitador organizacional. Carolina, levantaste la mano. Sí, buenas noches, Eddie. Muchas gracias. Sí, mi pregunta era que si un facilitador organizacional puede ser una persona que conoce todo el proceso dentro de la organización, o puede ser un equipo que conoce parte del proceso y pueden trabajar de esa manera, ¿no? Porque a veces encontrar a una persona que conozca de todo es un poco complejo en la realidad. Muy buena, me alegra que hayas hecho hayas explicado este punto, porque el facilitador organizacional no es una persona, no son personas en realidad. Los facilitadores organizacionales, de acuerdo a como se entiende en el modelo OPM3, son buenas prácticas, así como la buena práctica de, por ejemplo, saber iniciar proyectos de desarrollo, que es una buena práctica, el saber iniciarlas. Una buena práctica es capacitar en dirección de proyectos, pero capacitar en dirección de proyectos es una buena práctica que cae más en el campo de ser un facilitador organizacional. O sea, la buena práctica, capacitar en dirección de proyectos, es un facilitador organizacional. La buena práctica, no las personas. Porque las personas van y vienen, las buenas prácticas son las que quedan. Claro, pueden haber personas que vengan y hagan ese trabajo, o puedes contratar a un tercero que lo haga, pero la buena práctica que se inserta en la organización viene a ser capacitar en dirección de proyectos a todo el personal, a todo lo que se integran al equipo. Esa es la buena práctica. Y esa buena práctica se le da el nombre de facilitador organizacional. Y es una buena práctica que está relacionada con recursos humanos. Interesante. Entonces es una actividad. Claro, es una actividad que debe ser constante. Gracias. Constante. Pero también hay buenas prácticas que están relacionadas con la cultura. Por ejemplo, el crear, digamos, una mentalidad, crear una mentalidad ágil. Por ejemplo, que tú crees una mentalidad ágil en la organización, con principios de agilidad, incorporar eso como una política, por ejemplo, que va a generar la cultura en la organización. Eso también es un facilitador organizacional, porque estás generando una buena práctica, estás estableciendo, digamos, una forma de pensar. La política, que establece que deben verse los proyectos con un enfoque ágil, eso es un facilitador organizacional. Y así, por ejemplo, el utilizar un software de dirección de proyectos, que se aplique en toda la organización, también es un facilitador organizacional, porque ayuda a acelerar, por ejemplo, los procesos de elaboración de la EDT, la elaboración de cronogramas, la elaboración de costos. Eso tiene que ver con la tecnología. O establecer todo un software para mejorar las comunicaciones. Por ejemplo, ahora que se utilizan las plataformas virtuales, evidentemente crear salas, por ejemplo, crear salas virtuales donde, por ejemplo, se reúnen las personas físicamente, pero la sala está diseñada con cámaras por todo lado, con micrófonos que cuelgan del techo, y las personas que están ahí pueden hablar sin necesidad de tener un micrófono cerca a su boca, porque tienen los micrófonos en todas partes y los pueden escuchar de cualquier parte del mundo y los pueden ver en 3D, y las personas que están en otras partes del mundo también se les puede ver a través de una pantalla. Eso, por ejemplo, es un facilitador organizacional, porque acelera, ¿qué cosa? Acelera los procesos de comunicación, los facilita, permite que haya fluidez en la comunicación, permite que haya, digamos, reuniones virtuales, pero con un nivel de efectividad mucho mayor que a veces estar pegados al Zoom, aunque el Zoom mismo también es un facilitador organizacional. No sé si me estoy dejando entender, amigos. ¿Se entiende la idea? Sí, gracias. Entonces, ya saben, una cosa son las buenas prácticas llamadas facilitadores organizacionales y otra cosa son las buenas prácticas que están ligadas a la estandarización, a la medición
al control y a la mejora continua. Ahora, una de las críticas que ha tenido el OPM3, y es por las cuales de repente en este momento no se le está dando mucho peso, es que si ustedes se dan cuenta y lo ven bien, es bien predictivo, ¿sí o no? Es bien predictivo, ¿no? Fíjense cómo se estructura, ¿no? La estructuración en sí misma es bastante predictiva, ¿no? Y claro, sigue toda la secuencia, ¿no? Que deben tener todos los diferentes dominios, ¿no? Por ejemplo, la gestión de proyectos tiene 5 grupos de procesos, ¿no? Iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Si ustedes se van a ver la parte de programas, también tiene iniciación, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Si se van a portafolio, van a ver ahí, ¿no? Que hay 2 grupos de procesos principales, ¿no? Alineamiento y monitoreo y control. Entonces, eso, digamos, es que lo que tal vez genera un poco de contradicción ahora que ya vivimos en un mundo donde la agilidad está en todo. Y se van a dar cuenta porque en el PMBOK séptima edición, por ejemplo, ya no vemos esa distinción, ¿no? Es otra forma el enfoque, ¿no? Estamos hablando ya de principios y de dominios, ¿no? Como que estamos tratando de ser más disruptivos y decir, miren, esto es una buena ruta, pero no necesariamente. Entonces, yo creo que por esa razón el OPM3 está siendo visto un poco antiguo. Pero en mi opinión personal, yo creo que no es que sea antiguo. Yo creo que el OPM3 en realidad fue diseñado cuando había, digamos, una cultura más predictiva, más tradicional. Pero no por eso significa que esté mal, ni que no sirva. Al contrario, yo creo más bien que tú no podrías pasar a un mundo ágil si no has pasado por esto, porque esto en realidad te pone, digamos, el benchmark. Como quien dice, si tú no sabes hacer esto, ¿cómo quieres pasar al otro? O sea, en realidad nadie puede construir sin tener una buena base, y estas buenas prácticas realmente son completamente importantes. Miren, los proyectos disruptivos son buenos y habrá muchos proyectos, pero los proyectos que mueven el mundo siguen siendo los predictivos. Y eso no va a cambiar en el corto plazo. Por esa razón, digamos, la visión actual debe ser el modelo híbrido, ¿no? O sea, la visión, digamos, híbrida, donde los proyectos se manejan tanto de manera predictiva como de manera ágil. Y eso es lo que nosotros, ustedes que están certificados por el PM4R, ustedes saben perfectamente que así es, ¿no? Aquí pueden ver en esta lámina cómo se construyen las buenas prácticas, ¿no? Este es el proceso de construcción de una buena práctica. En el modelo OPM3, una buena práctica define primero a qué dominio pertenece, luego en qué etapa de mejora se encuentra, si está en estandarización o si está en medición, a qué grupo de proceso pertenece, planificación, cierre, ejecución, a qué área de conocimiento. Estamos hablando de proyectos predictivos, estamos hablando de optimización de recursos, estamos hablando de balance scorecard, o sea, de una medición, de un tablero de medición, ¿a qué corresponde? Entonces, el OPM3 hizo un poco esa clasificación. Muy bien, hasta ahí ha sido explicarles un poco los fundamentos del OPM3. No sé si hasta ahí está quedando clara la idea, amigos, no sé si me dejo entender. ¿Se entiende entonces qué es el OPM3 ya? Eh, Te escucho, Robert. sí, no, quería hacer un comentario nomás, Eddie. Me tocó hacer un servicio hace poco en Centroamérica, porque una empresa donde había trabajado, yo había sido gerente general hace tiempo, bueno, antes de la pandemia, ganó un proyecto de $100 millones. Y la empresa pues pasó de ser del sector textil a hacer una nave de 70 hectáreas, ¿no? Y realmente en el país no había gente preparada para poder hacer el proyecto. Entonces les hice el servicio y con otra señora que participó en el diseño de la PM3 del PMI, ¿no? Nos sentamos y lo primero que hicimos era aplicar el modelo. Ella aplicó el OPM3, yo apliqué el P3M3 de Axelos, ¿no? Que también es otro modelo, ese sí está vigente ahora, ese está haciendo, con eso está trabajando en la otra parte del charco, digamos, ¿no? ¿Y qué hicimos? Hicimos en la selección del personal,
ahí nomás hay una parte de, no solamente era suficiente con tener alguna certificación de Project Management, sino parte del proceso era hacerle como aplicar el OPM3 a la empresa, a las personas. Es decir, ver cuál era el estado de madurez de las personas. Y ahí se contrató gente de varios países, ¿no? Porque no todos cumplían con los requisitos a pesar de tener certificaciones. Como tú dices, una cosa es que tiene la certificación y otra cosa que conozca. Le pusimos 30 buenas prácticas y sobre esas 30 le evaluamos, ¿no? Y al final de cuentas ha dado resultados porque si el proyecto está caminando, mira, mezclamos gente de todos los niveles en procesos de madurez, porque en el proceso se iba a ir mejorando con un proceso de gestión del cambio y la verdad que ha dado resultados. Es decir, no se espera que al momento, como el proyecto que tenía la empresa lo tenía caliente, no se iba a hacer un modelo de madurez de la empresa, sino se te iba a diseñar que la gente que entre ya tenga un cierto grado de madurez para que el proyecto camine y se haga, y como tú dices, se tiende ese puente hacia el éxito, ¿no? De las buenas prácticas. Y eso ha sido, y la verdad que ha dado resultados. Excelente. Bien, entonces, un modelo de madurez, ¿qué cosa es? Un modelo de madurez es como el estado ideal, ¿no? Es como decir, acá está la persona, digamos, que tú quieres ser, ¿no? Acá está la persona, ¿no? Esta es la persona, y esta persona se vuelve tu modelo, ¿no? Esta persona es fuerte, ¿no? Esta persona carga pesas, tiene fuerza en los brazos, digamos, tiene resistencia en las piernas, tiene ciertas características que lo hacen, digamos, fuerte, mirable, tiene, digamos, agilidad, digamos. Este se vuelve tu modelo, por decir, ¿no? Como ejemplo lo estoy poniendo, ¿no? No estoy diciendo que sea, ¿no? Entonces tú dices, wow, yo quiero llegar a ser como él, ¿no? Y acá estás tú, ¿no? Acá estás tú y dices, yo quiero llegar a ser como él. Entonces estoy yo acá y acá está mi modelo. Entonces en eso consiste el OPM3. Acá está yo, esta es mi organización. Esta es mi organización. Acá estoy yo con mi organización. Me falta todavía. Y acá está, pues, digamos, el tigre, ¿no? Este es el modelo. El OPM3 construye un modelo del estado ideal que debería tener una organización. Entonces, acá está el OPM3 y acá estás tú. Entonces, ¿para qué sirve el modelo OPM3? Y ahora lo voy a explicar, ¿no? El modelo OPM3 sirve para hacer lo que se conoce como diagnóstico. Hago un diagnóstico. Por eso que se habla mucho de los diagnósticos. ¿Y qué es el diagnóstico? El diagnóstico es algo muy sencillo, ¿no? Es lo que hacen los médicos, ¿no? ¿Qué es lo que hace un médico cuando nosotros vamos a la consulta, ¿no? Nosotros nos vamos a la consulta y le decimos, doctor, me está doliendo en este costado, acá abajo, en la parte inferior. ¿Y usted qué siente? Siento esto, ¿no? ¿Y cuál es su molestia? Me molesta un poco. Entonces el doctor al toque te hace preguntas y al toque dice, ya, lo que le está fallando a este señor, ¿sabe qué cosa es? Usted creo que tiene un problema con los riñones. A ver, ¿qué está pasando con su riñón? Él al toque ve que acá hay un problema en su riñón. Entonces ahí dice, ya, te manda a hacer una especie de chequeo para verificar, digamos, el estado de tu riñón. ¿Y qué es lo que hace? Lo que está haciendo es comparar tu riñón con el riñón de una persona sana. El riñón de una persona sana, ¿cómo debe funcionar? Debe funcionar así, debe cumplir esto, debe cumplir esto, debe cumplir una serie de indicadores. Cumple 1, cumple 2, cumple 3, cumple 4. O sea, están los indicadores. El tuyo no cumple 1, entonces ya va uno menos. No cumple el 2, sí, no cumple el 3, no cumple el 4. Entonces, ¿esto qué sucede? Aquí está haciendo el análisis comparativo, ¿no? Este es el ideal y estos son tus resultados. Entonces está comparando el ideal con el real. Por eso que el modelo OPM3 se convierte en ideal. Cuando tú lo asumes como tu modelo, esto se convierte en el ideal. ¿Me explico? Y el yo se convierte en el real. Entonces, ¿qué cosa es hacer un diagnóstico con el modelo OPM3? Es precisamente hacer el análisis comparativo. El diagnóstico es comparar el yo real con el yo ideal. El yo real es mi empresa, así como está. El yo ideal es la empresa que ha implementado el OPM3 al 100%. Entonces, cuando se hacen las mediciones de madurez, ¿cómo salen los resultados? Los resultados salen muy fácil. El OPM3 representa el 100% de madurez. ¿Me explico? Entonces, esto es el 100%. Quiere decir que acá está el 100%. Y yo, ahí salen mis resultados. Mi nivel de madurez ha salido 12%. Me han evaluado y salió que tengo 12% contra este 100%.
Entonces, este 12% es lo que nosotros llamamos los resultados de tu diagnóstico. ¿Qué significa 12%? Ya, ahí tenemos que ir a ver el hígado, tenemos que ir al corazón, tenemos que ver, digamos, las arterias, ya. ¿Dónde ha sido evaluado? ¿Cómo hemos llegado a ese resultado? A eso se le conoce como diagnóstico utilizando el modelo OPM3. Podemos utilizar otros modelos, hace un ratito lo mencionó Robert cuando habla del Axelos, o cuando se habla del CNNMI, que es el de, ¿cómo se llama? MMI, que es el de para software. Bueno, hay unos 4 o 5 modelos a nivel mundial, ¿no? Pero actualmente, digamos, muchas organizaciones en América Latina optan por el OPM3 porque es el más conocido y además porque son las prácticas que conoce la mayoría de la gente. Lógicamente, a medida que, digamos, una organización difunde más sus buenas prácticas, entonces aparecerán otros modelos que van a ser tomados como referencia. Esto es, en resumen, un diagnóstico basados en el modelo OPM3. No sé si con eso quedó claro, amigos, para poder pasar a la siguiente. Sí, está claro, Eddie. Perfecto. Entonces, ¿cómo es el ciclo del OPM3? Ahora que ya sabemos qué es el OPM3 y en qué consiste hacer, digamos, el diagnóstico. Primero lo que se hace, el primer paso es tomar conocimiento. Lo que se hace es, en primer lugar, establecer cuáles son las mejores prácticas, las prácticas más relevantes que deberían ser incorporadas en una empresa, en una organización. ¿Cuáles son esas mejores prácticas de dirección de proyectos que deberían ser consideradas? El segundo paso es la evaluación. En base a ese conjunto de buenas prácticas que tú asumes como modelo ideal para una organización, tú haces la evaluación y la comparas. El diagnóstico, lo que les expliqué hace un ratito con el dibujo que hice del yo real con el yo ideal, ¿no? Ahí viene la evaluación. Y el tercer paso del ciclo OPM3 es la mejora. O sea, una vez que yo ya sé cuál es mi problema, o sea, cuál es mi nivel de madurez, entonces lo que viene es la mejora. Y eso es lo que le da poder a este análisis OPM3, porque se supone que yo he hecho mi medición para poder mejorar. Entonces, aquí ya pueden ver ustedes que son 5 pasos el ciclo del OPM3. El primer paso es preparar la evaluación. ¿Qué significa? Yo no me puedo ir a evaluar a una empresa para medir su nivel de madurez si primero no he hecho la preparación. ¿Y en qué consiste la preparación? En tomar conocimiento de cómo funciona la empresa, cuál es su cultura, cómo maneja los proyectos, cómo se relacionan entre ellos, cuál es su estructura de gobernanza, cuál es su plan estratégico, cuáles son las prácticas que aplican, qué es lo que ellos hacen generalmente. Tomar conocimiento de ellos y luego de que has tomado conocimiento de ellos, agarrar y preparar cuál va a ser, digamos, el benchmark. Acuérdense que el modelo OPM3 que les comenté hace un rato es un monstruo, ¿no? Porque son cientos de buenas prácticas que hay, digamos, para cada dominio, ¿no? Entonces, luego tú tienes que escoger de ese ciento de buenas prácticas un conjunto que sirva de benchmark. O sea, el yo ideal para ese tipo de organización, porque es imposible que pueda aplicar pues, las 3.000 prácticas que existen, por decirlo. Entonces, haces ese benchmark, o sea, ese modelo ideal, digamos como que lo redondeas y luego te vas ya a efectuar la evaluación. ¿Y cómo se hacen las evaluaciones de modelo OPM3? Hay dos formas, hay varias formas, pero la más conocida son, la primera es a través de entrevistas. Como dijo hace un ratito Robert, tú entrevistas a la gente. Y en la entrevista te das cuenta, digamos, primero cuál es el nivel de madurez que tienen esas personas con respecto a la dirección de proyectos, programas y portfolio. Y te das cuenta de eso fácilmente, primero, ¿por qué? Por la experiencia que ha tenido, por los conocimientos que demuestra, por el, digamos, el lenguaje que utiliza. O sea, hay una serie de elementos que te permiten determinar cuál ha sido el nivel de madurez o ese nivel de madurez de esas personas en dirección de proyectos, programas y portafolios. Luego, el otro método es que aplicas una encuesta de autoevaluación. ¿Cómo es la encuesta de autoevaluación? Se construye una encuesta, digamos, ahora es mucho más fácil, ¿no? Porque ahora tenemos los elementos, el Google Doc, por ejemplo, ¿no? Tú puedes agarrar y construir un cuestionario Google Doc donde la encuesta es una encuesta de preguntas cerradas. Por ejemplo, las preguntas son así, para que ustedes tengan una idea. Le preguntas a las personas,
en su organización, o mejor dicho, su organización tiene estandarizado el proceso de elaboración de acta de constitución? Respuesta, sí o no. Nada más. No existe a medias. No es que sí, más o menos tenemos, no, nada de más o menos. ¿Sí o no? Sí significa que lo tiene completo. No significa que o está a medias, o así estén al 90%, mientras que no estén al 100%, es no. Así de estricto es el proceso de autoevaluación con OPM3. Entonces, tú le comienzas a hacer un conjunto de preguntas, un cuestionario, donde le pasas el cuestionario a todos los niveles de la organización. Funcionarios, directivos, profesionales, trabajadores, operativos. Una vez que pasas el cuestionario, solito se tabula, porque todo ya está medido, ¿no? Como la respuesta es sí o no, tú rápidamente te das cuenta, digamos, en base a la respuesta ya puedes sacar los cálculos, ¿no? Y al toque salen los resultados de la evaluación. Y miren, acá en la pantalla le estoy mostrando un ejemplo de cómo salen los resultados. Los resultados se presentan de esa manera, miren. Por ejemplo, se evalúa, miren, ustedes han visto que aquí en la pantalla dice Overall Maturity. Ahí sale el nivel de madurez global. Por ejemplo, a esta organización, el nivel de madurez que tiene es 65%. Ese es el nivel de madurez global. Iván, levantaste la mano. Te escuchamos. Sí, Eri, una consulta. Ahí me quedó una duda. Estábamos hablando de dos cosas, ¿no? Una cosa es tener un formato de acta de constitución, otra cosa es tener un procedimiento, por ejemplo, de la fase de inicio del proyecto, por ejemplo. Pero yo lo que te entendí, me dejó la duda es, tengo formalizado el procedimiento de elaborar el acta de constitución, es decir, de solamente la elaboración del acta de constitución. ¿Eso tiene un procedimiento como tal? Claro. Me dejó la duda, es como que siento como que era más, yo la siento como más como una actividad más que como un proceso como tal, ¿no? Pero que sí puede ser un proceso tal cual, pensándolo ahorita en base a lo que dijiste, sí puede ser un proceso, no puedo hacer todo un flujo para hacerla, porque tiene hasta un nivel de aprobación, ¿no? Pero me dejó, quería que me quedara un poco eso. Estamos hablando de un proceso de solamente hacer el acta de constitución. Perfecto. A eso... Gracias por la pregunta. Sí, Agradezco. En realidad, la buena práctica es, generalmente son procesos. Por ejemplo, ¿tiene la organización implementado el proceso de elaboración de acta de constitución? ¿Qué significa eso? Que el proceso significa que ya hay, digamos, un mecanismo de cómo elaboran el acta de constitución, desde los insumos que se requieren hasta la salida, que es un acta de constitución aprobada. Entonces, lógicamente, ese proceso seguro va a tener procedimientos, va a tener formatos, va a tener cosas, pero la buena práctica es más global. Tiene el proceso de elaboración de acta de constitución, esa es la buena práctica. ¿Me explico? Y digamos la capacidad, lo que yo decía al inicio de la sesión era que las capacidades son, digamos, las que sustentan la ejecución de esa buena práctica. Pero ya la buena práctica de manera más estandarizada, es decir, tiene la organización un proceso de elaboración de acta de constitución, esa es la buena práctica. No sé si me dejé entender. Sí, ya me queda más claro, pero como te digo, tenía algo en la cabeza ahorita que lo mencionaste, me aclararon, me salieron algunas dudas. Gracias por la aclaración. Perfecto, sí, porque el proceso es más completo que el formato, que la plantilla, que el procedimiento incluso, ¿no? El proceso es más completo, porque el procedimiento ya forma parte, te permite implementar el proceso, los formatos ayudan con el procedimiento, las plantillas, todo eso son elementos, como decir, como herramientas que ayudan a cumplir con la buena práctica que es ese proceso. En realidad, cuando hablamos de buenas prácticas en Project Management, es generalmente hablar de procesos. Muy bien, vean ustedes este cuadro. Fíjense que ese nivel de madurez de 65% se ha calculado porque los que le han hecho la medición a esa empresa le han calculado el nivel de madurez en proyectos. Miren, en proyectos tiene 55%. Pero miren, para llegar al 55% no ha salido de la noche de así nomás. Miren cómo ha salido. Le han calculado a esta empresa que en dirección de proyectos, su nivel de estandarización es 75%. O sea, no es tan mala. O sea, en proyectos esta empresa se defiende, ¿no? Ahí está mostrando, ¿no? 75% en dirección de proyectos. En lo que viene a ser estandarización. O sea, tienen las 3/4 partes de las buenas prácticas
digamos, estandarizadas. En medición tienen solamente 15%. En control solamente tienen 10%. Y en mejora continua 5%. Entonces se nota claramente que es una organización que está en pleno proceso de maduración en lo que se refiere a la dirección de proyectos. Pero, por ejemplo, en programas muestra un nivel bajo de estandarización, tiene 15%, en medición 10%, en control y mejora continua no tiene nada. Y en portafolio está mucho más baja, tiene 5% en estandarización y 5% lo que viene a ser la medición. Entonces, eso a nosotros nos está diciendo, nos está describiendo más o menos cómo es el nivel de madurez con respecto a esos 3 dominios. Te escuchamos, Carolina, levantaste la mano. Sí, Eddie. Me estaba preguntando ante este ejemplo que si tiene estandarización por encima del promedio, sin embargo, sus mediciones en términos de KPI, en este caso, son bajísimos. Es como que eres sumamente operativo, pero no estás midiendo lo que estás operativizando, lo cual también puede generar un riesgo, ¿no? Y más aún porque no tienes el nivel de control instaurado, solo tienes 10% de control, ¿no? Como que ahí abono un poco a lo que estoy viendo allí. Y otra cosa que también te quería preguntar y en modo de comentario es que todo proceso, ahora que tú estás trabajando con el Estado en temas de mejoras, yo creo que ahí tenemos un tema bastante fuerte en todo lo que son medidas de control de procesos a través de la Contraloría o de la SOSIS. Entonces, a nosotros nos mide por eso, ¿no? Que tanto hemos cumplido los procesos y la agilidad o ser híbrido en todo lo que es una ejecución, sobre todo por estas situaciones tan complejas que vivimos, se nos limita muchísimo porque nos debemos a cumplir procesos. Y si nos saltamos algún proceso, nos viene pues una observación, hallazgo, que tenemos que argumentarlo, tenemos que decir por qué lo hemos hecho, ¿no? A pesar que contribuye al resultado y al objetivo, pero no está dentro de lo que son los instrumentos de gestión. Quizás ahí tú, con la experiencia que tienes, puedes aportar un poco al respecto. Sí, sí, en realidad nosotros tenemos que siempre tratar de implementar los procesos y por eso el modelo OPM3 en ese sentido te ayuda pues a poder ser ordenado en la forma en como tú comienzas a, digamos, a incrementar el nivel de madurez de tu organización. Esto te permite tener orden y te permite también tener una idea de hasta dónde puedes llegar. Evidentemente, esto es un proceso gradual. Como pueden ver aquí, está mostrando una radiografía de la organización y lo que está mostrando es que esta organización ha empezado en su proceso de madurez y todavía tiene bastante camino por recorrer. Y no solamente se mide la parte digamos, de las buenas prácticas relacionadas con portafolio, programas y proyectos, sino también en facilitadores organizacionales también está baja. 33% es bajo. Entonces, acá hay 2 mediciones. Facilitadores organizacionales y los niveles que ha alcanzado por cada uno de estos elementos. Y en global sale 65%. Entonces, eso es importante entenderlo. Claro, aquí no les voy a explicar la fórmula porque en las fórmulas, hay varias fórmulas para calcular estos valores. En realidad esto tiene mucha carga, digamos, subjetiva, pero sirve para tener una idea de cómo puedes medir tú, digamos, el nivel de madurez, básicamente comparándote con un modelo ideal. Y en resumen, esto es la visión general del OPM3. Todo lo que hemos hablado es para que nosotros podamos entender que el OPM3 nos proporciona una herramienta que nos puede llevar a nosotros a incrementar el nivel de madurez, a implementar planes de mejora y sobre todo a lograr alineamiento estratégico. Eso es lo que vamos a ver aquí en esta lámina. El OPM3 permite tener, digamos, puntos de apalancamiento. ¿Y qué son los puntos de apalancamiento? El primer punto y el más importante es que el OPM3 ayuda a las organizaciones
a poder ejecutar su estrategia de manera más efectiva. Porque el OPM3, al incrementar, al ayudarte a ti a imponer en marcha todo un proceso de mejora en tu nivel de madurez para proyectos, programas y portafolios, tú lo que estás haciendo, ¿qué cosa es? Es incrementar la posibilidad de éxito de lo que tú has planteado en tu estrategia. La estructura de gobernanza, la gobernanza, cómo tú estructuras la organización para lograr esto, también es un punto de apalancamiento, o sea, acelera, hace viable, digamos, que la organización pueda lograr sus objetivos estratégicos, y eso se ve porque esto se logra a través de facilitadores organizacionales. Y la gestión de portafolio y proyectos, que es, digamos, de alguna manera, la parte más, que está más ligado al estratégico, es otro punto de apalancamiento en la visión que hay del OPM3, del impacto que puede tener el OPM3 en una organización. Miren en esta lámina, esta es una lámina típica, este es del modelo, miren, esta lámina es del año 2008, ¿eh? No ha cambiado, sigue siendo la misma, en el 2013 también fue la misma, todavía sigue siendo un referente. Como les digo, miren, ahí está el entorno organizacional típico de una empresa proyectizada. Fíjense que ahí está su cartera, portafolio, proyectos, programas. ¿Cuál es el elemento de la entrada? Fíjense que el input es el plan estratégico y los recursos, ¿no? O sea, una organización tiene como insumo el plan estratégico y los recursos, y tiene como output, como salida, la estrategia ejecutada. Pero ¿cómo logramos acelerar? ¿Cómo logramos lograr un alto nivel de ejecución de la estrategia? Ahí está la parte de arriba, ¿no? Ahí viene el loop, ¿no? Ahí dice Organizational Improvement Loop, el loop de mejora organizacional, ¿no? Es la mejora organizacional continua a través de la aplicación de las OPM3 Best Practices, tanto la SMCI como los facilitadores organizacionales. Entonces, acá dice, evaluamos el nivel de madurez de la organización, mejoramos el nivel de madurez de la organización. Evaluamos el nivel de madurez de la organización, mejoramos el nivel de madurez de la organización. Es un look, aplicando el modelo OPM3, ¿no? Y acá lo vemos ya con la estrategia. Acá también ya vemos la articulación de la organización típica con el OPM3, que está como un motorcito, fíjense ahí en la parte inferior, está como un motorcito que le mete candela, digamos, a la organización, y a su vez la estrategia comienza a dar resultados, ¿no? Los objetivos estratégicos, los KPI, comienzan a moverse, el scorecard, el tablero de control, y la actualización de la estrategia en función de los resultados que van dando los indicadores de alto desempeño. El presupuesto también está, digamos, entrando en un loop. Se necesita más presupuesto, se requiere más presupuesto, ¿cómo estamos manejando el dinero? ¿No? Las prioridades, las iniciativas que están relacionadas con los KPI. Entonces, esta es la forma en que el OPM3 dentro de la organización puede contribuir a la mejora continua. Aquí ya estamos viendo un modelo que está más desplegado con las organizaciones. Lo que sí les puedo decir es que en América Latina y en nuestros países, este modelo OPM3 tranquilamente se puede aplicar sin ningún problema y puede generar muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque el nivel de madurez de nuestras empresas públicas y privadas todavía es muy bajo. O sea, modelos como otros modelos que existen en el mundo también se podrían aplicar, pero desde mi punto de vista el modelo OPM3 es el más, digamos, en este caso, podríamos decir, mucho más fácil de repente de aplicar, sobre todo porque la terminología ha sido, digamos, ya es más conocida. O sea, se ha logrado vender más, el PMI ha logrado, digamos, transmitir más esta cultura de dirección de proyectos. Existe un lenguaje estandarizado con herramientas y técnicas que se han podido difundir a lo largo del mundo, pues sobre todo aquí en América Latina hay mayor, digamos, conocimiento de estos estándares, lo cual facilita pues la adopción de un modelo de este tipo. Mientras que los otros estándares no han penetrado mucho en la cultura nuestra, y eso es lo que los haría más difíciles de asimilar. Requeriría que las personas de esa organización tuvieran un nivel, como dijo Robert, tendrías que contratar puro tigres nada más ahí para que pudieran implementar un modelo así, pero ya son tigres pues en Project Management que vienen de otros países y con toda la cultura. Pero si tú quieres implementar en una empresa común y corriente, donde las personas son lo que son, o sea, son expertos en su tema, pero en Project Management todavía no han madurado,
Entonces este es el que mejor se adapta. Carolina, ¿ibas a hacer un comentario? Sí, se me viene a la mente como un ejercicio analítico quizás, qué es lo que pasó con la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. Sería interesante poder analizar dentro de lo que son su plan estratégico como institución y la operatividad de la misma y ver qué tanto esta herramienta, el OPM3, puede contribuir a lo que ahora se va a llamar la Autoridad de Infraestructura, o no sé, de reconstrucción de infraestructura con cambios, yo no sé cómo se va a llamar, pero en sí mismo están trabajando con su mismo plan estratégico institucional hasta ahora y el objetivo es el mismo, ¿no? Entonces, sería interesante porque sería un aporte para poder mejorar lo que es la gestión de lo que está pasando en el país, ¿no? Con un ente que es sumamente importante y que estamos viendo ahora los estragos de no tener una institución implementada, sobre todo cuando se tienen estos eventos climáticos que ya se están haciendo una constante para el país. Y esto a nivel Latinoamérica, ¿no? Exacto. Muy buen comentario, Carolina. Entonces, en resumen, llegamos a la conclusión pues, de que el modelo OPM3 para todos nosotros en realidad sirve como un referente para poder ayudar a las organizaciones a alcanzar, digamos, un nivel básico de madurez en lo que viene a ser la gestión de proyectos. Ustedes no sé si tienen la misma sensación que yo tengo, pero cuando tú ya conoces el modelo, al menos de la manera teórica como lo acabamos de ver, te darás cuenta, ¿no? Cómo están las organizaciones, ¿no? O sea, uno se pone a pensar, ¿no? Voy a una empresa y digo, ¿cómo manejan los proyectos? ¿Tienen estandarizados los procesos? A ver, ¿qué procesos básicos tienen? ¿Qué herramientas de dirección de proyectos tienen? ¿Cómo planifican sus proyectos? ¿Están midiendo la efectividad de sus planes? ¿Hay algún mecanismo para mejorar lo que hacen en tema de proyectos? Solo esas preguntas nada más y tú te das cuenta, ¿no? Es que si no están ni siquiera en el nivel de estandarización. O es más, de repente la organización ni siquiera llama project manager o director de proyecto a la persona que está a cargo del proyecto. Ya eso te da un indicador pues, del nivel de madurez en que estamos, ¿no? O sea, en realidad la madurez se ve claramente en todos los detalles, en los detalles más pequeños, ¿no? Y es por esa razón que en el sector público lo que me alegra mucho es que aquí en Perú al menos hay un entusiasmo. O sea, muchas organizaciones han tomado como bandera implementar, digamos, las buenas prácticas. La PMO se está volviendo ahorita una tendencia. No sé si lo sabían, pero acá en Perú la PMO se está volviendo una tendencia. Y eso me alegra, ¿no? Me alegra porque la PMO le está abriendo espacio a la gestión de proyectos. Pero ¿saben qué? Lo más interesante es que no se puede armar una PMO si no mides el nivel de madurez de una organización, ¿no? O sea, la PMO, la Oficina de Dirección de Proyectos, existe si es que realmente hay dirección de proyectos en la organización, pero si no hay dirección de proyectos, ¿qué oficina voy a poner? No sé si me dejo entender. Por eso que la PMO viene como un impulsor en este momento para que en las organizaciones digan, oh, la dirección de proyectos existe, oh, tenemos que planificar los proyectos, oh, necesitamos una metodología para gestionar proyectos. Uy, recién aparece la necesidad. En ese sentido, por ejemplo, el banco, el BIC, con el PM4R sí nos ayudó bastante, porque nos dio una metodología fácil de 7 pasos, basada en buenas prácticas estandarizadas por el PMI, porque el PM4R no es un invento de BIC, el PM4R es la selección cuidadosa de las prácticas, de las buenas prácticas del PMI, pero solamente un grupo pequeñito, pero con un grupo pequeñito puede lograr un impacto tremendo, ¿no? Entonces, eso al menos nos ha generado a nosotros el hecho de ya dominar una metodología de gestión de proyectos nos pone ya en un nivel, ¿no? Y eso, si nosotros lo llevamos a una empresa, no se imaginan cómo estamos contribuyendo en el crecimiento de su nivel de madurez. Solo el hecho de dotarlos a ellos con una metodología para gestionar proyectos, ya le estamos elevando el estándar, ya lo estamos estandarizando, ya lo estamos llevando a un nivel más arriba, y creo que en parte esa debe ser nuestra misión.
al menos si tienes una metodología para gestionar proyectos, ya podría ser que yo tenga alguien con quien hablar de una PMO, pero si ni siquiera tiene metodología para gestionar proyectos, hablar de una PMO es hablar de repente de algo que está todavía muy lejos, ¿no? Eso sería mi reflexión final y espero que esta sesión haya sido de su agrado y sobre todo hayan quedado claros los conceptos. No sé si alguien tiene un comentario final. Eddie, realmente, hola, habla César. Excelente, Eddie, realmente muy buena presentación y particularmente también tomando nota pues de lo que acabas de enseñarnos realmente, ¿no? Muy bueno, ¿eh? Y esto de la maduración de las organizaciones también, creo que muy apropiado y efectivamente en muchas organizaciones, sobre todo del Estado, se puede ver, ¿no? Y se puede muy bien ahí desplayar este tipo de metodologías. Muy bueno, Eddie. Gracias, Cecitar. ¿Alguien más? Muy bien, amigos. Entonces, Eddie, disculpa que te ahora y después Juan interrumpa. Carlos. Perfecto. Perdón. Bueno, la metodología que acabas de especificar, no la había escuchado, la verdad, pero me parece sumamente importante. No tengo ninguna pregunta, más bien me voy a poner a consultar porque me pareció algo súper interesante. Y pues sí, en esa parte yo estoy de acuerdo que Perú está avanzando mucho y les doy muchas felicitaciones en ese aspecto, porque me parece súper importante que eso deberíamos aplicar en nuestra parte pública al menos, para que pueda seguir mejor, para que pueda mejorar, perdón. Excelente. Gracias, Ed. Muchas gracias a ti. Juan Carlos. Sí, Eddie. El OPM3 aplica aproximadamente 500 preguntas. ¿Cómo hacer la selección para aplicar la evaluación en una empresa? Muy buena pregunta. Cuando vas a una organización para poder aplicar el modelo OPM3, lo primero que te das cuenta es si la organización, primero, aplica la dirección de proyectos. Si es sí, bestial. Ahí hay un conjunto de buenas prácticas que van para ese dominio. Luego hace la siguiente pregunta. ¿Aplica dirección de programas? Si no aplica dirección de programas, ya ahí vemos ya que hay un conjunto que prácticamente es un vacío. ¿Aplica la dirección de portafolios? Si es sí, si es más o menos, ya. Una vez que haces esas 3 preguntas, tú ya sabes que, digamos, hacerle preguntas sobre algo que no hace, la respuesta ya está anticipada, ¿no? O sea, ni siquiera tendría que preguntárselo. Entonces, el cuestionario se reduce por sí solo, desde el hecho de que la misma organización no tiene, digamos, esa actividad incorporada en su mindset, en su cultura, ni en sus procesos. Entonces, el cuestionario solito se va reduciendo a medida que vas haciendo la primera evaluación, cuando tú comienzas a tener contacto con todo lo que es la organización por dentro, tanto a nivel de procesos, procedimientos, cultura, conocimiento y competencias, ¿no? Y una vez que se va reduciendo el cuestionario, luego me voy a la dirección de proyectos. ¿Están aplicando dirección de proyectos? Perfecto, pero la dirección de proyectos tiene 4, habíamos hablado de que la dirección de proyectos tiene 4 niveles de madurez, ¿no? Estandarización, tiene medición, tiene control y tiene mejora continua. Entonces, les vuelves a hacer la misma pregunta y te das cuenta que ellos todavía no están en mejora continua, no saben lo que es control y están midiendo algunos procesos. Entonces tu cuestionario de 500 preguntas se reduce pues a, ya estamos en 50 preguntas. No sé si me deje entender. Y de esas 50 preguntas vale la pena decir, algunas incluso las puedes ver al ojo, pero para ser, como dicen, es dogmático en ese sentido, uno las toma todas, pero ya sabe de antemano cómo la organización, digamos, cómo va saliendo, ¿no? Y esa es la ventaja, ese es lo bueno que te da el OPM3, ¿no? Te da todo un sistema de referencia que te hace más objetivo el proceso de evaluación, ¿no? Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más, amigos? Sí, Eddie, disculpa. Yo siempre te traigo preguntas así como que la realidad. Con una PMO, ¿podríamos comprar fertilizantes ahora en agosto? Mira, el tema de compra de fertilizantes no tiene nada que ver con la PMO. Es una falta de capacidad tremenda de la organización, que no puede implementar un proceso de adquisiciones. Algo tan sencillo que evidentemente lo que sucede es que ni siquiera, mira,
comprar es un proceso, es un área de procesos en dirección de proyectos, es la gestión de adquisiciones. Pero si ni eso somos capaces, o sea, ya eso significa pues que realmente nos faltan competencias que tenemos que desarrollar, ¿no? O sea, no Pero necesitas más una allá, PMO para eso. No necesitas una no, PMO. no necesito una PMO para eso. Eso No, te está demostrando que todo el equipo que está dentro del tema de logística, pues no tiene las competencias y ya está totalmente demostrado. Entonces, como gestor de proyectos que también tiene en cuenta lo que es el tema de adquisiciones, ¿qué harías en un caso de esa naturaleza? Además de tener a tigres que tengan logística. Una compra de gobierno a gobierno es una medida que puede funcionar. Claro, mira, la solución depende de del equipo. En realidad, tú quieres tener hacer una compra, evidentemente tienes que tener especialistas de adquisiciones. Pero lo primero que tienes que definir es cómo lo vas a hacer. Porque cuando se trata de adquisiciones, hay muchas variables que vamos a manejar. Por ejemplo, si es un producto que, digamos, va a ser una licitación pública internacional, evidentemente no se produce en el Perú y lo quiere comprar el extranjero. Entonces, cuando uno entra a los procesos de adquisiciones, bueno, y eso es típico en el sector público, que uno se tiene que medir en base a un marco normativo, ¿no? O sea, cuáles son el marco normativo de adquisiciones para poder hacerlo, y por eso que en el tema de los proyectos de desarrollo, por ejemplo, los que son con financiamiento externo, tienen un marco normativo que aplica y que no aplica el marco normativo nacional. Entonces, por ejemplo, cuando son proyectos financiados por el BIG o el Banco Mundial, hacer una compra significa que tú, en este caso, tendría que hacer una licitación pública internacional y por lo tanto tendrías que regirte por ese marco normativo y aplicar todas las técnicas, todo lo que se requiere para lograr la contratación. Pero cuando no eres capaz de hacer eso, y ya digamos, el producto es tan, digamos, específico, evidentemente estamos yendo a un nivel más alto y ahí sí podría ser que aplique un gobierno a gobierno, pero estaríamos hablando pues como en el tiempo del COVID, ¿no? Que realmente conseguir la vacuna tenía que ser hecha de gobierno a gobierno, pues, ¿no? O de gobierno a empresas. Pero no estamos, si estamos hablando de algo más focalizado, yo creo que es un tema de falta de gestión, nada más. Acá veo que Carlos dice, se necesitan más profesionales que no solo apliquen herramientas, necesitamos profesionales dispuestos a pensar en el desarrollo de enfoques metodológicos que adapten a sus organizaciones el modelo de gestión y las herramientas, más aún en el sector público, donde el modelo de gestión debe ser convivir con las normativas y regulaciones del sector público. Eso es cierto. En realidad, ¿saben qué sucede? Yo le voy a decir algo, en mi opinión. ¿Quién crea las normas? Las normas no crecen en la tierra, no son como las plantas ni como los árboles, ¿no? Las normas nosotros las elaboramos, las creamos. O sea, ¿quién es el que se pone la soga al cuello? ¿Quién es el que se pone el bozal? ¿Quién es el que se pone la limitación? Somos nosotros mismos que nos estamos poniendo normas y normas y normas para controlarnos, para limitarnos, para restringirnos. De alguna manera, casi siempre las normas son para restringir cosas. Y ese es el gran problema que tenemos en el mundo de proyectos, que se han puesto demasiadas normas para que los países no gasten, para que el dinero no se gaste. Y ahora se critica a la gente, a las organizaciones por no gastar, porque tú le pones un montón de normas para limitar el gasto, pero al mismo tiempo le pides que gasten. Entonces ahí viene lo absurdo, ¿no? Es como quien dice, ¿quién es primero, el huevo o la gallina? Entonces, ese es un problema que tiene como fondo el hecho de que se pierde el objetivo de por qué se hacen las cosas. En realidad, el objetivo debe ser siempre la finalidad. ¿Qué queremos nosotros con los proyectos? ¿Queremos desarrollo o no? ¿Queremos que nuestro país sea mejor o no? ¿Queremos que, digamos, mejorar la calidad de vida de la gente, sí o no? ¿Queremos que nuestro pueblo, que nuestra gente humilde tenga una mejor forma de vivir, puedan comer bien, puedan tener buenos servicios, sí o no? Entonces, ese debe ser la razón, por ahí debemos empezar. ¿Y saben qué pasa? Si tú te enfocas en eso, comienzas a borrar y a botar a la basura un montón de normas que lo único que hacen es precisamente impedir que uno llegue a ese punto focal que nosotros le llamamos resultados. Y yo le voy a decir algo. El otro día estaba leyendo un poco de la historia de cómo China llegó a ser lo que es, y ustedes saben que China es China, ¿no? China es la primera potencia económica mundial ahora, junto con Estados Unidos, y los chinos en el año 70 estaban pero en la peor de sus crisis. O sea, y yo a veces me pregunto, ¿no?
O sea, ¿qué tienen los chinos que no tengan los peruanos? O que no tienen los latinoamericanos. Y lo único que hicieron los chinos es simplemente ponerle el foco en el resultado. Ponerle el foco en el resultado. Y el gobierno chino hizo todo lo posible para que su país, sus empresas, sus organizaciones lograran el resultado. Lograran el resultado. Y cuando tú te enfocas en el resultado, sinceramente, es muy fácil limpiar el camino. Y ese es el problema que tenemos en el país. Ojalá que llegue algún momento políticos a tomar las riendas en el país, que se enfoquen en el resultado y que eliminen todo eso que impide que lleguemos a tener los resultados. Porque ahí está el problema. El problema no son que hay que inventar una nueva norma, no son que hay que crear nuevos mecanismos, no son de gobierno a gobierno. El problema es un tema básicamente cultural y es un tema de cambiar de fondo el enfoque en el que hacemos las cosas. Excelente, amigos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Entonces nos tomamos la foto de los viernes. Así que hoy día hemos sido full OPM3. Una fotito. De todas maneras, Víctor, Daniel, amigos, a ver, la foto. ¿Cómo estás, Eddie? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estamos? Bien, te escuchaba muy bien, ¿ah? Excelente presentación. Te felicito. Un gusto, amigos, verlos a todos. Dati tomando la foto con todo el equipo. Eddie, ¿no te parece que un presidente candidato al Perú debiera de ser certificado por PMI? Creo que debiera de proponer eso, ¿no? ¿Ah? Claro, y el Perú debe ser un proyecto. Debe ser un proyecto el Perú. Sí, ¿no? Sí, el Perú como proyecto sí, pero certificado no. Acuérdate, no siempre los certificados dan la talla. Así que hay un tema más de fondo. Es lo que pienso. Es un tema de personas. Sí, es un tema de personas. Muy bien, amigos, un gusto realmente estar con ustedes. Un abrazo, cuídense, nos vemos Pero el próximo. también es un tema de sistemas, ¿ah? No solamente de Gracias. Sí, también de sistemas, hay que cambiar los sistemas. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Eddie. Bonito, interesante, gracias. Gracias. Saludos a todos, Cuídense, amigos. Chao. Gracias. Chao, gracias. Cuídense. Chao, Pani. Nos vemos. Cuídense, amigos. Nos vemos, Eddie. Un fuerte abrazo. Entonces, Citar. Y celebraciones por tu aniversario. El próximo viernes. Próximo de viernes. gala, ¿eh? Vamos a ir a gala, sí, próximo viernes. Vale, bien. Chao. Chao, Guillermo.